cambiar la configuración obviamente social que se tenía en nuestro país respecto a brindar más oportunidades, respecto a reducir la inseguridad, esto con políticas públicas orientadas hacia la prevención, orientadas hacia el fortalecimiento del mismo Estado, que era un Estado corrupto, que era un Estado ineficaz, que era un Estado que simplemente era inoperante porque era más interesante estar robando que estarle brindando oportunidades a la gente. Y por eso veíamos por qué no se reaccionaba ante el caos social que se estaba viviendo en nuestro país. Pero específicamente en este punto, el tema de brindar oportunidades, el tema de trabajar en conjunto para reducir la inseguridad en nuestro país, era también el equivalente a dos cosas: el de verdad tomar acciones que pudieran ser populares o no, pero que al final iban a resolver el problema, o simplemente no hacer nada y dejar que el fenómeno de las pandillas siguiera evolucionando. El presidente Nayib Bukele ha sido bastante categórico en manifestar que dentro incluso de los planes del Plan Control Territorial está inserto el componente de brindarle también las herramientas a los cuerpos de seguridad, y por eso hemos visto cómo en la Asamblea Legislativa hemos estado constantemente apoyando cada una de estas iniciativas que al final se traducen en más recursos, se traducen en más herramientas para los policías y también para los soldados. Pero otro tema que me parece que es también muy importante, y es elevar ese compromiso que tienen estos cuerpos de seguridad a la hora, por ejemplo, de brindarles lo relativo a el bono alimentario que se les está brindando desde la administración del presidente Nayib Bukele. El tema de haber sufrido o de haber tenido algún familiar, un amigo cercano que vivió o experimentó una etapa tan dolorosa para cualquier ser humano como lo es perder a un ser querido, y más a manos de las pandillas, a manos de la delincuencia, a manos de personas que definitivamente no han tenido ningún grado de sensibilidad, y que justamente esa es la pregunta que creo que todos nos hacemos: ¿cómo es posible que alguien esté defendiendo a asesinos? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a defender a violadores? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a defender a personas que día a día estaban cobrándole la renta a personas trabajadoras que se levantaban sumamente temprano para poder ganarse el pan de cada día, pero que también tenían que trabajar para poder mantener a los pandilleros, y en casos también muy cercanos, incluso hasta sus familias? Yo conté una anécdota que en lo personal a mí me marcó bastante, y era la de un familiar cercano. Él se dedicaba específicamente a cobrar en un bus, era un cobrador, y regresando en la carretera de Cabañas hasta San Salvador, se subieron unos pandilleros porque el dueño del bus ya no quería seguir pagando la renta. Lo que ocurrió fue que los pandilleros bajaron a todas las personas que iban en el bus, hincaron al motorista y al cobrador, los mataron. Esta persona tenía a 2 hijos, su esposa no trabajaba, su esposa tuvo que iniciar a vender fruta en la calle con sus 2 hijos pequeños porque su esposo era el único sostén de su familia, al grado que hace unos años también tuvo que salir de nuestro país, tuvo que llevarse a sus hijos, arriesgando obviamente ya su vida y la de sus hijos para tener que cruzar una frontera que no le da ninguna garantía de saber si va a sobrevivir, al menos en el camino. Y estas historias se vinieron repitiendo en nuestro país día a día, o como lo de una señora que salía a vender el pan a las 5 de la mañana, una anciana de 87 años, y cuando llegaron los pandilleros a cobrarle la renta y ella les dijo: miren, yo no puedo pagarles la renta, y solo les dijo: ojalá algún día ya no tenga que hacerlo, la respuesta que tuvo fue que le impactaran de bala todo su cuerpo, y que sus amigas, que también se dedicaban a vender el pan, tuvieran que huir incluso de esta comunidad. Y ahora, al llegar, estas mismas señoras decían: mire, hace 3 semanas se llevaron a los pandilleros que mataron a doña Mari por decirles: ojalá algún día me dejen de cobrar la renta. ¿Cómo debemos de ver a los salvadoreños?
Bueno, la primera dama lo dijo, ella lo ha publicado constantemente en las redes sociales de la Secretaría de Comunicaciones. Si se hubiera tenido leyes, políticas públicas que de verdad funcionaran, ahorita no tuviéramos pandilleros. El Estado dio un total abandono a las familias salvadoreñas y ante el espacio y la ausencia del Estado aparecieron dos mecanismos que afectaron a El Salvador. Las ONGs que le robaron el dinero al gobierno con los actos de corrupción, alegando ustedes no hacen eso, nosotros sí lo hacemos, y el espacio para las pandillas. El Estado ni esta ONG de fachada hace eso, pues vénganse y yo te doy la seguridad, yo te doy el acompañamiento. Y es que al final, bueno, muchísimos pandilleros cuando han dado declaraciones dicen es que es contra mi familia. Ellos se consideran una familia, los pandilleros se consideran una familia porque precisamente esa separación, ese tejido social, ese desprendimiento provocado por la ausencia del Estado, imaginémonos una familia, mamá, papá, 2 hijos. La ausencia del Estado en la creación de políticas públicas de empleabilidad, la ausencia del Estado en la creación de políticas en materia de educación provocó que los 2 papás o un papá saliera del país y dejaron a estos niños al cuidado de una abuela o de una tercera persona. Y estos niños empiezan y ante esa ausencia, ante ese vacío, aparecen figuras como los pandilleros y te dicen, no, aquí estamos nosotros 24/7, te vamos a dar el acompañamiento, no te sientas, nosotros somos tu familia. Empieza a formar parte de ese núcleo y empieza a delinquir. Entonces, la ausencia del Estado en trabajar por los salvadoreños es que nos pasó factura y por eso teníamos la gran cantidad de pandilleros. La ley Crecer Juntos es una ley del futuro, es una ley innovadora, tiene cosas súper importantes. Por ejemplo, por primera vez se tiene el concepto de qué es primera infancia, que es desde los 0 hasta los 8 años. Eso hay que aclararlo. La ley tiene como base la Constitución y la Constitución reconoce la vida desde el momento de la concepción. Lo segundo que tiene esta ley súper innovador son los CAPIs, que son los centros de atención de primera infancia. Venimos de unos decretos que establecían las salas cunas, que eran inoperantes, porque hasta el momento de la concepción en la que se creían las salas cunas era bajo la misma logística de las guarderías, y ya se sabe que las guarderías, pues hasta su mismo concepto era guardar un niño prácticamente. Entonces ahora con los CAPIs se tiene un mayor avance, también el tema de poder garantizar los derechos de los niños con discapacidad. Hasta antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, el Ministerio de Educación ni siquiera sabía cuántos niños con discapacidad habían en nivel educativo. Sí. Ahora tenemos un presidente que incluso manda y les entrega tablets y computadoras según sus necesidades para garantizar su desarrollo y para garantizar una igualdad de oportunidades. Ayer habíamos aprobado una ley que ha sido trabajada desde hace más de 1 año por una mujer salvadoreña que conoce la realidad de nuestra niñez y que también tiene una visión sumamente importante respecto a cambiar el presente y el futuro de nuestro país de una vez y para siempre, apoyada por supuesto por el presidente Nayib Bukele, que tiene como prioridad también el bienestar de la familia salvadoreña. Marcela lo decía muy bien, esta es una ley que reconoce también los derechos de los niños incluso antes de haber nacido. Eso también está regulado en la Constitución y es un sistema ordenado que también está relacionado con la ley Nacer con Cariño, que ahora está permitiendo ese vínculo entre la madre, entre sus hijos e hijas, pero también con los padres, porque son responsabilidades compartidas, porque a pesar de que ya sabemos que los padres tienen deberes, también tienen derechos. Y creo que promover también el rol fundamental de la familia es muy importante para rescatar los valores que nuestra sociedad había perdido, para rescatar los valores de involucramiento y sobre todo de tener un sistema de protección integral. En fin.